Todos hablan de ahorrar, pero nadie te dice esta verdad incómoda. Ahorrar no te va a hacer libre. Y no, eso no significa que ahorrar sea inútil. Significa algo peor, que muchos están haciendo lo correcto y aún así siguen atrapados. A muchas personas les cuesta aceptar esta idea, porque va en contra de todo lo que escucharon desde siempre. Ahorrar no cambia tu vida por sí solo. No cambia tu rutina. No cambia tu dependencia. No cambia tu nivel de libertad. Puedes ahorrar durante años y seguir exactamente en el mismo lugar. Sigues levantándote a la misma hora. Sigues esperando el mismo sueldo. Sigues cuidando cada gasto por miedo a que algo salga mal. Y cuando eso pasa, aparece una frustración silenciosa. La persona piensa, hice lo correcto, ¿por qué no avanzo? Ahí nace el choque mental, porque el ahorro fue vendido como solución final, cuando en realidad nunca fue diseñado para eso. Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos de la historia, jamás dijo que ahorrar te haría libre. De hecho, su frase más citada sobre el tema suele ser mal entendida. No ahorres lo que te queda después de gastar. Gasta lo que te queda después de ahorrar. Esa frase no promete libertad, promete orden. Buffett no se hizo libre por ahorrar. Se hizo libre porque usó el ahorro como una herramienta, no como un destino. El problema es que a la mayoría se le enseñó a ahorrar como si fuera el objetivo final, como si juntar dinero, por sí solo, fuera sinónimo de progreso. Y eso crea una expectativa peligrosa. Porque cuando esa expectativa no se cumple, la gente concluye que ahorrar no sirve. Pero la verdad es otra. El ahorro no está fallando, está siendo mal interpretado. Veamos un ejemplo simple y real. Una persona ahorra todos los meses una pequeña cantidad. Ve crecer su cuenta lentamente. Sin embargo, su vida diaria no cambia. Sigue dependiendo totalmente de su trabajo. Si pierde el ingreso, el miedo aparece igual. Si surge un problema grande, sabe que ese ahorro puede desaparecer rápido. Entonces se pregunta, ¿para esto tanto esfuerzo? Aquí está el punto clave. El ahorro no fue creado para cambiar tu vida, sino para evitar que empeore. Robert Kiyosaki lo explica de forma directa cuando dice que el ahorro no te hace rico, pero no ahorrar te mantiene vulnerable. Esa distinción es fundamental y casi nadie la enseña bien. El ahorro no te saca del sistema, no rompe la dependencia, no te vuelve libre. Lo que hace es comprarte tiempo y margen, y eso es muy distinto a libertad. Por eso hay personas que ahorran y aún así viven con miedo, porque confunden protección con salida, confunden base con meta. Naval Ravikant lo resume de una forma muy clara cuando habla del dinero como opciones. El dinero no es solo una cifra, es la capacidad de elegir. Pero esa capacidad no aparece automáticamente por guardar dinero. Aparece cuando el dinero te permite no aceptar decisiones forzadas. Ahorrar no te da opciones nuevas de inmediato. Solo evita que las pierdas todas. Y ese matiz lo cambia todo. Pensemos en otro ejemplo cotidiano. Dos personas ahorran. Ambas tienen algo de dinero guardado, pero ninguna ha cambiado su estructura de vida. Siguen dependiendo del mismo ingreso mensual. Siguen sin margen para equivocarse. Siguen sin poder decir no a lo que no quieren. ¿Están mejor que antes? Sí. ¿Son libres? No, porque el ahorro no fue diseñado para liberar, fue diseñado para esterilizar. Aquí es donde muchas personas se confunden y abandonan el proceso, porque esperaban que el ahorro les diera algo que nunca prometió. Morgan Housel explica que uno de los errores más comunes con el dinero es esperar que una sola herramienta resuelva todo. El ahorro no es una varita mágica, es una pieza dentro de un sistema más grande. Cuando alguien deposita toda su esperanza en el ahorro, tarde o temprano se frustra, porque el ahorro no cambia la identidad financiera de una persona, no la vuelve independiente, no la saca del ciclo automáticamente. Lo que sí hace es algo más silencioso, reduce la fragilidad. Y eso es clave.
Una persona sin ahorro vive reaccionando. Una persona con ahorro vive defendiéndose, pero todavía no vive eligiendo. Ahí está la diferencia. Por eso ahorrar no cambia tu vida de forma visible. No te despiertas un día y dices, soy libre porque tengo ahorro. Lo que sientes es algo menos espectacular, pero mucho más importante, menos urgencia. Y ese alivio, aunque parezca pequeño, es el primer cambio real. El problema es que mucha gente confunde ese alivio con estancamiento. Cree que como no pasó nada grande, entonces no avanzó, pero en realidad dejó de retroceder. Y dejar de retroceder ya es un cambio enorme. Aquí aparece una verdad incómoda que casi nadie dice con claridad. El ahorro no está hecho para hacerte avanzar rápido, sino para evitar que te caigas. Cuando entiendes eso, el ahorro deja de verse como un fracaso lento y empieza a verse como lo que realmente es, una base mínima de dignidad financiera. Por eso ahorrar no cambia tu vida, cambia desde dónde la vives. Pero si alguien se queda solo ahí, si cree que eso es todo, si espera libertad de una herramienta que no fue creada para eso, inevitablemente se va a frustrar. Y esa frustración lleva a la siguiente pregunta lógica, la que casi nadie se atreve a formular con honestidad. Si ahorrar no me hace libre, entonces, ¿por qué es tan peligroso no hacerlo? Después de entender que ahorrar no cambia tu vida de forma visible, surge una pregunta inevitable. Una pregunta incómoda, pero necesaria. Si ahorrar no me hace libre, entonces, ¿para qué sirve? La respuesta es simple, pero dura de aceptar. Porque sin ahorro, no eliges, reaccionas. Cuando una persona no tiene ahorro, no vive tomando decisiones, vive apagando incendios. Cada problema se convierte en una urgencia, cada imprevisto en una amenaza, cada mes en una carrera contra el tiempo. No hay estrategia, no hay margen, no hay calma, solo hay reacción. Y reaccionar cansa. La mayoría de las personas cree que su mayor problema financiero es ganar poco, pero en la práctica, el problema real es otro: no tener espacio para pensar antes de actuar. El ahorro no existe para hacerte rico, existe para evitar que tomes decisiones desesperadas. Aquí es donde el ahorro empieza a mostrar su verdadero valor. Una persona sin ahorro no puede decir no, no puede esperar, no puede comparar opciones. Acepta el primer préstamo, el primer trabajo, la primera salida que aparezca, no porque sea la mejor, sino porque es la única disponible en ese momento. Ese tipo de vida no se vive desde la elección, se vive desde la defensa. Morgan Housel explica que uno de los mayores privilegios financieros no es tener dinero, sino no necesitarlo con urgencia. Cuando necesitas dinero con urgencia, pierdes poder, pierdes negociación, pierdes libertad. El ahorro te quita la urgencia, y quitar la urgencia cambia todo. Veamos un ejemplo muy común. Una persona pierde su fuente de ingreso y no tiene ahorro. Inmediatamente aparece el miedo. No puede esperar, no puede analizar. Acepta cualquier condición con tal de resolver el problema rápido. Tal vez un préstamo caro, tal vez un trabajo mal pagado, tal vez una decisión que compromete su futuro por aliviar el presente. Otra persona enfrenta el mismo problema, pero tiene un pequeño ahorro. No es millonaria, no es libre, pero tiene algo invaluable: tiempo. Puede evaluar opciones, puede rechazar lo peor, puede pensar con la cabeza fría. El problema externo es el mismo, la experiencia interna es completamente distinta. Ahí está la diferencia entre elegir y reaccionar. Naval Ravikant dice que la verdadera riqueza es no tener que tomar decisiones urgentes. El ahorro no te da lujo, pero sí te da eso: la posibilidad de no decidir desde el pánico. Sin ahorro, cualquier decisión importante se toma bajo presión, y las decisiones tomadas bajo presión casi nunca son buenas, son soluciones rápidas que luego se pagan caro. Aquí aparece una verdad incómoda. La pobreza más peligrosa no es la falta de dinero, es la falta de margen. El margen es lo que te permite respirar.
pensar, comparar, esperar. El ahorro crea ese margen. No para siempre, no en exceso, pero lo suficiente para que no vivas permanentemente contra la pared. Robert Kiyosaki lo explica con crudeza cuando habla de personas que trabajan toda su vida solo para pagar cuentas. No porque no se esfuercen, sino porque nunca construyen una base mínima que les permita moverse con libertad. Sin ahorro, el dinero manda. Con ahorro, tú empiezas a mandar un poco más. No totalmente, no de golpe, pero lo suficiente para cambiar la dinámica. Aquí es importante aclarar algo. Ahorrar no te convierte automáticamente en una persona estratégica, pero sin ahorro es imposible serlo. La estrategia necesita tiempo, necesita margen, necesita calma. Por eso el ahorro no es un lujo para cuando sobre, es una necesidad para dejar de vivir en modo supervivencia. La mayoría de las personas vive reaccionando sin darse cuenta. Reacciona al estado de cuenta, reacciona a las deudas, reacciona a las ofertas, reacciona a los problemas. Y como todo es reacción, todo es cansancio. El ahorro rompe ese ciclo, no eliminando los problemas, sino cambiando la forma en que se enfrentan. Aquí ocurre algo muy interesante. Cuando una persona empieza a tener ahorro, aunque sea pequeño, su comportamiento cambia. No porque tenga más dinero, sino porque tiene menos miedo. Y cuando el miedo baja, las decisiones mejoran. Warren Buffett siempre insistió en la importancia de no ponerse en situaciones donde se esté obligado a actuar rápido, porque entendía que la urgencia es enemiga del buen juicio. El ahorro es una de las formas más simples de evitar la urgencia. Ahorrar no te da control total, pero te quita el descontrol. Y eso ya es un cambio enorme. Muchas personas confunden libertad con abundancia. Creen que serán libres cuando ganen mucho, pero la verdadera esclavitud financiera no viene de ganar poco, sino de necesitar cada sol que entra. Cuando todo tu ingreso ya está comprometido, no hay libertad posible. El ahorro rompe esa dependencia absoluta del próximo ingreso. No la elimina, pero la debilita. Y debilitar una dependencia ya es un avance real. Por eso ahorrar importa incluso cuando no cambia tu vida externa. Importa porque cambia tu posición interna frente a los problemas. Ya no estás totalmente expuesto. Ya no estás completamente a merced de lo que ocurra. Ahorrar no te hace poderoso, pero te hace menos vulnerable. Y en un mundo incierto, reducir la vulnerabilidad es una de las decisiones más inteligentes que una persona puede tomar. Por eso la pregunta correcta no es ¿ahorrar me hará libre? La pregunta correcta es ¿qué tan atrapado estoy si no ahorro? Porque sin ahorro no eliges, reaccionas, te defiendes, sobrevives. Y cuando entiendes que el ahorro existe para dejar de reaccionar, aparece una nueva forma de verlo, no como una meta, sino como un escudo. Cuando una persona entiende que el ahorro existe para dejar de reaccionar, ocurre un cambio importante. El ahorro deja de verse como una meta aspiracional, algo que algún día traerá libertad, y empieza a ocupar el lugar que siempre debió tener, el de un escudo. Y esta distinción es crucial, porque la mayoría de personas sufre financieramente no por falta de ambición, sino por exposición constante. El ahorro no fue creado para hacerte libre, fue creado para protegerte mientras construyes algo más. Sin ese escudo, cualquier intento de avanzar se vuelve frágil. Warren Buffett lo ha explicado de distintas maneras a lo largo de su vida. El primer objetivo financiero no es maximizar ganancias, sino evitar errores que te saquen del juego. Porque en el mundo real, no gana quien avanza más rápido, sino quien logra mantenerse el tiempo suficiente. El ahorro cumple exactamente esa función. No te hace ganar, te evita perderlo todo. Pero aquí está el problema. Cuando se presenta el ahorro como meta, las personas lo cargan con expectativas que no puede cumplir. Esperan que el ahorro les cambie la vida, que les dé libertad, que les abra puertas. Y cuando eso no ocurre, lo abandonan. Porque el ahorro, por diseño, no es emocionante. Es silencioso, es lento, es poco visible. Y eso lo hace parecer inútil frente a un mundo que celebra resultados rápidos. Pero el ahorro no compite con la emoción, compite con el desastre. Pensemos en un ejemplo muy común.
Una persona quiere cambiar de trabajo, emprender o aprender algo nuevo, pero no tiene ahorro. Cada gasto está comprometido. Cada mes depende totalmente del próximo ingreso. En ese contexto, cualquier movimiento se siente peligroso, no porque la idea sea mala, sino porque no hay red de seguridad. Entonces la persona no se mueve, no porque no quiera, porque no puede. El problema no es falta de valentía, es falta de escudo. Naval Ravikant lo resume con una idea muy clara. La libertad real no viene de tener más, sino de necesitar menos. El ahorro reduce lo que necesitas del mundo en el corto plazo, y eso te da poder. No poder sobre otros, poder sobre tus decisiones. El ahorro como escudo funciona de una manera muy concreta. Compra tiempo, calma y margen. Tiempo para no decidir bajo presión. Calma para pensar sin miedo. Margen para equivocarte sin destruirte. Y esos tres elementos son imposibles cuando vives sin protección. Aquí es importante entender algo. El ahorro no elimina el riesgo. El riesgo siempre existe, pero sí elimina el riesgo existencial, el riesgo de que un solo error te saque del camino por completo. Morgan Housel explica que el éxito financiero no depende de hacer cosas extraordinarias, sino de evitar errores catastróficos. El ahorro es una de las herramientas más simples y efectivas para lograrlo. Sin ahorro, todo error es grave. Con ahorro, muchos errores se vuelven manejables. Y eso cambia completamente la forma en que una persona se relaciona con el dinero y con la vida. Una persona sin escudo vive en modo defensivo permanente. Cada gasto duele, cada problema genera ansiedad. Cada decisión se siente como una amenaza. En ese estado, no hay espacio mental para planificar ni crecer. En cambio, cuando existe un ahorro mínimo, algo cambia internamente. La persona no se vuelve rica, pero deja de sentirse constantemente al borde. Y ese cambio interno tiene efectos reales. Empieza a pensar distinto. Empieza a evaluar opciones. Empieza a imaginar escenarios. No porque tenga más dinero, sino porque tiene menos miedo. El error común es creer que el ahorro debe ser grande para cumplir esta función. No es así. El descuido no necesita ser perfecto, solo necesita existir. Incluso un escudo pequeño puede marcar una diferencia enorme entre reaccionar y elegir. Robert Kiyosaki suele decir que las personas más frágiles financieramente no son las que ganan menos, sino las que no tienen protección, porque cualquier sacudida las derrumba. El ahorro no es el edificio, es el cimiento, y nadie construye un edificio empezando por el techo. Cuando se entiende el ahorro como escudo, se deja de medir su valor por lo que produce y se empieza a medir por lo que evita. Evita decisiones desesperadas, evita préstamos innecesarios, evita aceptar condiciones abusivas, evita vivir con miedo constante. Y aquí aparece algo importante. El ahorro no te hace libre, pero hace posible la libertad. Porque sin escudo, cualquier intento de libertad es solo una ilusión. Este punto es clave para no frustrarse. El ahorro no es el final del camino, es la armadura que te permite caminar sin que cada golpe te detenga. Por eso, cuando alguien entiende esto, deja de preguntarse ¿por qué ahorro si sigo igual? Y empieza a ver el ahorro como lo que realmente es, una preparación silenciosa. No para hoy, para cuando llegue el momento de moverse. Y cuando el ahorro ya no se ve como meta, sino como escudo, surge el siguiente problema inevitable. Muchas personas sí ahorran, pero lo hacen sin plan, sin destino y sin sistema. Cuando una persona entiende que el ahorro es un escudo y no una meta, suele cometer un error silencioso que casi nadie menciona. Ahorra sin plan, sin destino y sin sistema. Guarda dinero porque hay que hacerlo, sin preguntarse para qué sirve exactamente, ni qué papel cumple dentro de su vida. Ese error no se nota al inicio. Al contrario, durante un tiempo parece que todo está bien. El dinero se acumula lentamente, la persona siente que está siendo responsable y cree que avanza. Pero con los meses aparece una sensación extraña. Cansancio, frustración, desmotivación.
El ahorro empieza a sentirse pesado, sin sentido, desconectado de la realidad diaria. Ahorrar sin plan es como construir un muro sin saber qué va a sostener. Puede verse sólido, pero no cumple ninguna función clara. La mayoría de las personas no abandona el ahorro porque no pueda hacerlo. Lo abandona porque no entiende por qué lo hace. Y cuando no hay claridad, cualquier tentación parece razonable, cualquier gasto parece justificable y cualquier excusa parece válida. Aquí entra un principio básico del comportamiento humano. El cerebro necesita contexto, necesita significado, necesita entender el propósito de un esfuerzo para sostenerlo en el tiempo. Cuando el ahorro no tiene destino, se convierte en una cifra abstracta, y las cifras abstractas no generan compromiso. Simon Sinek explica que las personas no se comprometen con acciones, se comprometen con razones. Sin un por qué claro, incluso los hábitos correctos se abandonan. El ahorro no es la excepción. Veamos un ejemplo común. Una persona ahorra todos los meses, pero no sabe para qué. No tiene un fondo definido, no tiene un objetivo concreto, no tiene un sistema que le diga cuándo ese ahorro ya cumplió su función. Entonces, cuando aparece una oportunidad de gasto, un viaje, una compra impulsiva, una ayuda innecesaria, ese dinero no se siente protegido, se siente disponible. Y lo que se siente disponible, tarde o temprano, se gasta. Por eso tantas personas dicen, yo sí ahorro, pero siempre termino tocándolo. No es falta de disciplina, es falta de estructura. Morgan Housel explica que el dinero sin reglas claras tiende a diluirse, no porque la gente sea irresponsable, sino porque las decisiones pequeñas, repetidas, sin marco, terminan vaciando cualquier cuenta. Ahorrar sin plan convierte el ahorro en una negociación constante. Cada mes la persona se pregunta si sigue valiendo la pena. Cada gasto se discute internamente. Cada tentación abre un debate. Y ese debate desgasta. Aquí aparece otro problema grave. Cuando el ahorro no tiene destino, la persona no puede medir progreso real. No sabe si va bien o mal. No sabe cuándo ya es suficiente. No sabe cuándo puede pasar a la siguiente etapa. Todo se siente interminable. El cerebro necesita hitos, necesita sentir avance. Sin eso, incluso los hábitos automáticos pierden fuerza emocional. James Clear explica que los hábitos se sostienen cuando el progreso es visible. Cuando no hay señal de avance, la motivación se erosiona, aunque el hábito sea correcto. Ahorrar sin plan elimina esa señal. Por eso muchas personas ahorran durante un tiempo y luego abandonan, no porque el sistema sea malo, sino porque nunca se les explicó que el ahorro necesita estructura. Otro ejemplo cotidiano. Alguien ahorra para emergencias, pero no define qué es una emergencia. Entonces, cualquier gasto incómodo se convierte en emergencia. El celular se malogra, emergencia. Un viaje inesperado, emergencia. Un gusto emocional, emergencia. El ahorro se vacía y la persona siente que falló, cuando en realidad el problema fue no haber definido reglas. El ahorro sin sistema no protege, confunde. Warren Buffett siempre insistió en reglas simples y claras, no porque fuera rígido, sino porque entendía que la claridad elimina decisiones innecesarias. El ahorro sin reglas obliga a decidir todo el tiempo, y decidir todo el tiempo cansa. Cuando el ahorro cansa, se abandona. Aquí está la verdad incómoda. Muchas personas no odian ahorrar, odian no ver resultados claros. Odian sentir que se esfuerzan sin avanzar. Odian la sensación de estar reteniendo dinero sin dirección. Y esa sensación no es culpa del ahorro, es culpa de la ausencia de un plan. Ahorrar sin plan es como entrenar sin objetivo. Vas al gimnasio, te esfuerzas, sudas, pero no sabes qué estás buscando. Fuerza, resistencia, salud, estética. Sin objetivo, cualquier resultado parece insuficiente. El dinero funciona igual. Cuando no hay destino, el ahorro se vuelve frágil frente a la emoción, frente al cansancio, frente a la comparación, frente al «me lo merezco». Ramit Sethi lo dice sin rodeos. El dinero debe tener trabajos específicos.
El dinero sin trabajo se queda quieto hasta que alguien lo usa mal. El dinero con trabajo asignado se defiende solo. El ahorro sin plan no tiene trabajo, solo está ahí. Por eso este error es tan peligroso, porque no se nota de inmediato. Parece responsabilidad, pero en el fondo es improvisación. Y la improvisación financiera siempre termina pasando factura. El ahorro no necesita ser complicado, pero sí intencional. Sin intención, se vuelve un sacrificio sin recompensa, y ningún sacrificio sin recompensa se sostiene mucho tiempo. Cuando alguien entiende esto, deja de preguntarse ¿por qué siempre termino gastando mis ahorros? Y empieza a ver el problema real. Ahorró sin saber para qué. Y ese descubrimiento cambia todo. Porque en el momento en que el ahorro deja de ser una acumulación sin sentido y empieza a tener una función clara, algo se ordena internamente. La persona ya no siente que está reteniendo dinero, siente que está preparando un movimiento. Ahorrar sin plan desgasta, ahorrar con dirección fortalece. Y cuando el ahorro deja de ser improvisación y empieza a cumplir una función clara, aparece el siguiente punto clave. El ahorro recién empieza a servir cuando se convierte en base, no en destino. El ahorro empieza a servir cuando deja de ser un lugar donde el dinero se queda quieto y pasa a ser una base desde la cual te mueves. Esa es la diferencia que casi nadie explica. Durante años a las personas se les enseñó a ahorrar como si fuera un punto de llegada, como si acumular fuera el final del camino. Y por eso muchos se detienen ahí, esperando que algo cambie por arte de magia. Pero el ahorro no transforma nada mientras se queda inmóvil. Su verdadero poder aparece cuando se convierte en piso, no en techo. Una base no se luce, no se presume, no se celebra todos los días. Pero sin base, cualquier intento de avanzar es inestable. Lo mismo ocurre con el dinero. El ahorro empieza a servir cuando sostiene decisiones, no cuando solo acumula cifras. Aquí aparece un cambio mental decisivo. La pregunta deja de ser ¿cuánto he ahorrado? Y pasa a ser ¿qué me permite hacer este ahorro? Esa pregunta reubica todo el sistema financiero personal. Naval Ravikant explica que el dinero no es riqueza si no compra opciones. Tener dinero que no habilita decisiones es solo una sensación de seguridad temporal. La base existe para habilitar movimiento, no para generar comodidad pasiva. Pensemos en un ejemplo claro. Una persona tiene ahorros, pero vive con miedo de tocarlos. Los ve como algo sagrado, intocable, sin propósito definido. En ese escenario, el ahorro no sirve para avanzar, sirve solo para tranquilizar momentáneamente. La persona sigue igual de dependiente del ingreso mensual y sigue igual de inmóvil frente a oportunidades. Otra persona con un ahorro similar lo ve como base. Sabe que ese dinero no es para gastarlo en impulsos, pero sí para activar decisiones, aprender una habilidad, invertir con criterio, cambiar de trabajo, tomarse tiempo para buscar algo mejor. El monto puede ser el mismo, el resultado es completamente distinto. La diferencia no es el dinero, es la función que cumple. Robert Kiyosaki suele decir que el dinero debe trabajar para ti, pero antes de trabajar, el dinero debe sostenerte mientras construyes algo que sí pueda trabajar. El ahorro cumple esa primera etapa. No genera ingresos por sí solo, pero hace posible que no dependas de la próxima quincena para cada decisión. Aquí es donde el ahorro empieza a tener sentido práctico. El ahorro sirve cuando te permite decir no a una mala oportunidad. Te permite esperar una mejor. Te permite equivocarte sin destruirte. Te permite invertir tiempo antes de invertir dinero. Sin base, todo riesgo se vuelve peligroso. Con base, el riesgo se vuelve calculable. Warren Buffett ha insistido siempre en la importancia del margen de seguridad. No solo en inversiones, sino en la vida. El ahorro es ese margen aplicado a la persona. No para ganar más rápido, sino para no perderlo todo con un solo error. Por eso el ahorro no debe verse como éxito, debe verse como infraestructura. Infraestructura no se celebra, se usa. El error común es pensar que usar el ahorro es fracasar, pero no.
El ahorro no está para ser admirado, está para ser utilizado con criterio cuando el momento lo requiere. Utilizarlo para crecer, no para tapar huecos constantes creados por la falta de sistema. Aquí entra un matiz importante. El ahorro empieza a servir cuando se usa para avanzar, no para mantener el mismo patrón. Si el ahorro solo se usa para cubrir los mismos errores de siempre, nunca se convierte en base, se convierte en parche. La base sostiene cambios, el parche sostiene la repetición. Morgan Housel explica que el progreso financiero real rara vez se ve como grandes saltos, se ve como la capacidad de aguantar, esperar y moverse con calma. El ahorro, cuando cumple su función, permite exactamente eso. Aquí hay una verdad incómoda. Muchas personas dicen que quieren libertad, pero usan su ahorro solo para sentirse seguras mientras siguen igual. El ahorro, mal usado, puede convertirse en una jaula cómoda. No porque el ahorro sea malo, sino porque se lo confunde con el objetivo final. El ahorro no es la cima, es la plataforma. Desde esa plataforma se construye lo demás. Invertir sin base es apostar. Emprender sin base es estrés. Cambiar sin base es pánico. Con base, todo cambia de naturaleza. Una persona con ahorro base no se mueve más rápido, se mueve mejor. No toma decisiones heroicas, toma decisiones sostenibles. No necesita acertar siempre, solo necesita no fallar de forma irreversible. Por eso el ahorro empieza a servir cuando deja de ser acumulación pasiva y se convierte en protección activa para el movimiento, cuando ya no se guarda por guardar, sino para sostener un proceso. Aquí ocurre algo importante a nivel interno. La persona deja de verse como alguien que retiene dinero y empieza a verse como alguien que se prepara. Esa identidad cambia la relación con el riesgo, con el trabajo y con el tiempo. El ahorro base no promete libertad inmediata, promete posibilidad. Y la posibilidad es el primer paso real hacia cualquier forma de libertad. Ahorrar sin usar como base es estancarse con tranquilidad. Ahorrar usando como base es avanzar con control. Por eso, este bloque es clave, porque muestra el punto exacto donde el ahorro deja de ser una acción defensiva y empieza a convertirse en una herramienta de construcción. Y cuando alguien entiende esto, la narrativa cambia por completo. Ya no pregunta ¿para qué ahorro?, sino ¿qué estoy construyendo sobre esta base? Y esa pregunta nos lleva directamente al siguiente bloque. La libertad real no es tener mucho dinero, sino no depender del próximo ingreso. La mayoría de las personas cree que la libertad financiera es tener mucho dinero. Imaginar cuentas grandes, ingresos altos, una vida sin preocupaciones visibles. Pero esa imagen, aunque atractiva, es engañosa. Porque hay personas que ganan mucho y viven atrapadas, y otras que ganan menos y tienen algo que muchos millonarios no: margen. La verdadera libertad no es abundancia, es no depender del próximo ingreso. Depender del próximo ingreso significa que cada mes empieza en cero, que todo lo que entre ya está comprometido, que cualquier retraso, cualquier imprevisto, cualquier error puede desordenarlo todo. En ese estado no hay libertad posible, aunque el salario sea alto. Morgan Housel explica que una de las formas más claras de riqueza es la capacidad de esperar. Poder esperar antes de tomar una decisión, poder decir no ahora, poder no reaccionar de inmediato. Esa capacidad no nace de ganar más, nace de no necesitar cada sol que entra. Y ahí es donde el ahorro muestra su papel final dentro de este relato. El ahorro no es la libertad, es lo que debilita la dependencia. Una persona que depende totalmente de su próximo ingreso vive en estado de alerta permanente. No puede planificar a largo plazo, no puede negociar con calma, no puede asumir riesgos inteligentes. Vive cuidando el presente, pero sacrificando el futuro sin darse cuenta. Por eso hay personas que, aunque ganan bien, sienten que nunca descansan de verdad, porque el descanso no viene solo de dejar de trabajar. Viene de saber que si mañana algo cambia, no todo se derrumba. Naval Ravikant lo resume con una frase que incomoda a muchos.
La verdadera riqueza es tener control sobre tu tiempo. Pero ese control no aparece cuando tienes mucho dinero, sino cuando necesitas menos dinero para funcionar. El ahorro reduce esa necesidad. No la elimina, no te vuelve independiente de golpe, pero la debilita. Y debilitar una dependencia cambia completamente la dinámica de la vida. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Dos personas trabajan en el mismo lugar, ganan lo mismo. Una vive al día, la otra tiene ahorro. Cuando aparece una situación injusta, una carga excesiva, un trato que no le conviene, la primera aguanta, no porque quiera, sino porque no puede arriesgarse. La segunda puede pensar, puede evaluar, puede buscar alternativas. La diferencia no es valentía, es margen. La libertad no es hacer lo que quieres todo el tiempo, es no estar obligado a aceptar lo que no quieres. Warren Buffett ha dicho en varias ocasiones que la libertad financiera real consiste en estructurar la vida de tal manera que no estés forzado a tomar malas decisiones. El ahorro es una de las herramientas más simples para lograrlo, porque reduce la presión del corto plazo. Cuando el corto plazo manda, el miedo decide. Cuando el miedo decide, la libertad desaparece. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que primero deben ser libres para ahorrar, cuando en realidad deben ahorrar para empezar a debilitar las cadenas que los atan. No se trata de liberarse de golpe, sino de aflojar. Cada mes en el que no dependes al 100% del ingreso siguiente es un mes en el que recuperas un poco de control. Por eso, el ahorro es el piso, no el techo. Un piso no se ve, no se presume, pero sin piso, todo se cae. La libertad no se construye en el aire, se construye sobre una base sólida. Y esa base no es glamour, no es riqueza inmediata, no es éxito visible. Es estabilidad silenciosa. Muchas personas dicen que quieren libertad, pero en la práctica viven de tal forma que cada gasto, cada decisión y cada compromiso las hace más dependientes. El ahorro, bien entendido, corta ese patrón poco a poco, no prometiendo un futuro perfecto, sino reduciendo el miedo presente. Robert Kiyosaki suele hablar de la diferencia entre seguridad y libertad. Muchas personas buscan seguridad financiera creyendo que eso es libertad. Pero la seguridad sin margen se convierte en una jaula cómoda. El ahorro no te encierra, te da espacio para moverte. Aquí aparece una verdad que cierra todo el relato. La libertad no empieza cuando ganas más, empieza cuando dejas de estar totalmente expuesto. El ahorro no te hace libre, pero sin ahorro, la libertad es imposible. Porque sin ahorro, cualquier decisión importante se toma con miedo. Y una vida decidida por el miedo no es una vida libre. La verdadera libertad no es lujo, no es exceso. No es escapar del trabajo de un día para otro. Es saber que puedes aguantar, que puedes esperar, que puedes elegir mejor. Y todo eso empieza en un lugar poco glamuroso, poco celebrado y muy subestimado. Una base mínima de ahorro. Por eso este relato no glorifica el ahorro. Lo pone en su lugar real. El ahorro no es el final del camino. Es el suelo firme desde el cual puedes empezar a caminar sin pánico. Ahorrar no te hará libre, pero sin ahorro siempre dependerás de algo externo para sobrevivir. Y mientras dependas del próximo ingreso, del próximo favor, de la próxima oportunidad urgente, la libertad será solo una idea bonita. El día que entiendes esto, cambia tu relación con el dinero. No porque tengas más, sino porque necesitas menos para sentirte seguro. Y esa seguridad silenciosa es el primer paso real hacia cualquier forma de libertad. Ahorrar no te hará libre, pero sin ahorro nunca lo serás. No porque el dinero mande, sino porque, sin margen, el miedo decide.